mañana. COPE Guadalajara. Estar informado. Y desde luego que estamos informados, os lanzamos información y muchos otros contenidos hasta la 1:30, como todos los días. En la mañana en Guadalajara y en Sigüenza, 89.3 y 102.5 de FM. Y desde aquí siempre está nuestro compromiso para ayudar al conocimiento y crecimiento personal de todos nuestros oyentes y también ayudarles a enfrentarse si es que se encuentran en su vida ciertos tropiezos, ciertos bloqueos que no les dejen crecer o que no les dejan vivirse plenamente a nivel laboral o a nivel educativo. Para ello siempre tenemos con nosotros a una persona que nos trae a personas de relumbrón en este trabajo del conocimiento y crecimiento personal. Hablamos de Diony Contreras. Diony, buenos días. Hola, buenos días, Óscar, muchas gracias. Buenos días, Mercedes. Muy buenos días, Diony. Pues sí, efectivamente. La verdad es que ya está todo el mundo con la cabeza puesta en el periodo vacacional, en el descanso, ¿no? Después de una larguísima temporada, y parece que los temas laborales o incluso ya escolares con las aulas cerradas casi a cal y canto quedan ahí, ¿no? En la cuneta de nuestros viajes. Pero son las mochilas las que están muy cargadas, sobre todo cuando hay conflictos y problemas, Diony. Sí, así es, y uno de los problemas que afrontamos muchas veces es el tema del moving, y yo creo que hoy tenemos a Iñaki Piñuel para hablarnos un poco de él, ¿verdad? Exactamente, él es psicólogo, ensayista, investigador y profesor de Organización y Recursos Humanos en la Facultad de Ciencias Empresariales y Ciencias del Trabajo de la Universidad de Alcalá. Él fue el primero que escribió un libro acerca de este tema, del moving, tanto en la educación como en el trabajo, y con él vamos a hablar en esta mañana. Iñaki Piñuel, buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que lo primero que el tiempo se nos echa encima es definir, aunque lo tenemos muy escuchado, muy oído, ¿qué es esto del mobbing? El mobbing es un continuado maltrato en el trabajo que sufre un trabajador por parte de un jefe o de otros compañeros que se comportan de un modo inadecuado, cruel y que menoscaba su dignidad y su derecho a la salud, porque todas estas conductas de maltrato van poco a poco minando y haciendo que el trabajador pierda su propia capacidad de trabajar, su seguridad en sí mismo, su autoestima y finalmente su salud laboral. Por eso el mobbing, el acoso psicológico en el trabajo, es un riesgo laboral que hay que evaluar, que hay que monitorizar y que hay que prevenir para que no ocurra. Y, Iñaki, desde luego estamos hablando ya de algo que es sonado, que es conocido, que está siendo muy investigado y muy denunciado ya, todo ya está bastante más a la luz, y las personas que se encuentran víctimas, ¿no?, de esas situaciones de mobbing o de acoso escolar, porque el acoso no tiene edades, yo creo que encuentran redes a las que agarrarse. Pero cuando empezaste a investigarlo tú, ¿cuál era la situación? ¿Has notado cambio en todo esto que acabo de comentar? Pues mira, me alegro mucho de que seáis COPE Guadalajara, porque precisamente empezamos en Guadalajara. La evaluación del mobbing en España comenzó realizándose de la mano de un grupo de alumnos míos, dirigidos por mí, que se atrevieron a salir por toda la zona de Guadalajara y el corredor de Henares a evaluar precisamente la incidencia de este riesgo con cuestionarios que tuvimos que crear en su momento, hace ya más de 15 años, y gracias a ese trabajo, en 2001, comparecimos en el Senado con esos resultados epidemiológicos y pudimos cifrar entonces ya el mobbing, que afectaba al 11% de la población del entorno de Guadalajara. Ya después se han sucedido 15 barómetros cisneros, 15 investigaciones monográficas sobre el acoso en el trabajo. También a partir de 2004 comenzamos a evaluar el bullying, el acoso escolar, y por tanto, bueno, pues hemos avanzado mucho en concienciación social, en ponerle nombre y también ponerle cifras a un fenómeno que en España sigue afectando a millones de trabajadores que van cada día al trabajo, sabedores que van a sufrir una situación de intimidación, de avasallamiento, de maltrato, a la que ya pueden poner nombre gracias a estas investigaciones. Oye, Iñaki, yo no sé si voy a decir un disparate, pero hay muchos trabajadores que quizá crean que va en el sueldo ser maltratado. Sí, lo mismo que aquellas mujeres decían, mi marido me pega lo normal, pues muchos trabajadores creen que iría en el trabajo, en el sueldo, el ser maltratado, ¿no? Y nada de eso está así, pero la trivialización y banalización del acoso es todavía uno de los principales problemas que nos encontramos, porque muchos trabajadores se encuentran con que es tan normal en algunos sectores de actividad tener jefes abusivos, lo que yo denomino jefes tóxicos, pues que incluso llegan a pensar que les pagan por ser maltratados, o que, bueno, pues es algo normal, o que ir a trabajar significa ir a ser humillado, vejado, maltratado, y esto pues no es adecuado. Hay que reivindicar que no vamos a trabajar para ser maltratados, vamos a trabajar para rendir, para ser productivos, para ser
tratados con la misma dignidad, no dejamos colgados junto con nuestros abrigos a la entrada del trabajo nuestros derechos fundamentales, seguimos siendo ciudadanos y tenemos derecho a ser respetados y a ser tratados con dignidad también dentro del trabajo. Exactamente, nos hablaba Mercedes al comienzo de esta entrevista de cómo las aulas escolares se van cerrando, pero también es cierto que estamos en una época en la que se crean muchos puestos de trabajo y puestos a lo mejor pues simplemente para este tiempo veraniego y a la que la gente se aferra de manera grande, ¿no? Yo no sé dónde está el punto de decir esto no lo puedo tolerar. O sea, ¿cuándo nos tenemos que mosquear o hacer saltar la alarma ante el maltrato que podemos sufrir en el trabajo? Pues mira, lo mismo que a las mujeres maltratadas les decimos la primera vez que te pega debe ser la última, ¿verdad? La forma de contener el mobbing es desde la primera conducta de maltrato. No se puede tolerar que un jefe o un compañero se dirija a ti de una manera irrespetuosa. Hay que advertir que eso no es adecuado, hay que hacer frente desde el principio. ¿Y qué pasa? Pues que la precariedad laboral a la que te has referido hace un momento, ¿no? Los trabajos temporales, precarios, estos contratos siempre eternamente renovables, someten a un tipo de vulnerabilidad especial a los trabajadores que ven pues que esa capacidad de confrontar el maltrato se ve muy disminuida por el miedo a que eso signifique pues no ser renovado, o que no continúen conmigo, o que me hagan sustituir por otro. Y muchos de los abusadores laborales, que son verdaderamente legión en España y en muchos otros países, se aprovechan de esas condiciones del mercado laboral de alta vulnerabilidad para desencadenar hostilidades, para sacar, entre comillas, la mano a pasear contra los trabajadores que, como saben, son más vulnerables por su situación contractual, no van a hacer frente. Y este es el problema, que eso va poco a poco erosionando, minando, destruyendo la seguridad, la autoestima y al final también la propia capacidad laboral del trabajador acosado. Y claro, cuando no es un maltrato tan evidente, tan explícito, ¿cuáles son los síntomas o las pautas de comportamiento de un jefe o incluso de compañeros que te deben alarmar? Porque habrá sutilezas, ¿no? Incluso pues con mucha perversidad dosificadas. Conductas de acoso que son indirectas o por omisión, por ejemplo, no darle trabajo al trabajador acosado, dejarle sin nada que hacer deliberadamente. A veces es ningunearlo, tratarlo como si no existiera, no mirarle, no hablarle. A veces consiste en prohibir la comunicación de otros compañeros contra él o contra ella. A veces consiste en inducirle a error, intentando perjudicar su trabajo, dándole datos erróneos, equivocados, o reducir los plazos de ejecución para que se equivoque, o sobrecargarlo de trabajo para inducirle un estrés, o etcétera, etcétera. Hay tantas variadas gamas de conductas de acoso, la creatividad de quien acosa puede ser infinita. Y aquí lo que se trata es que el trabajador que no está muy atento o no es muy conocedor de esto sea capaz de identificarlo cuanto antes para hacer frente. Iñaki, ¿existen algunas instituciones o empresas o sectores laborales donde el mobbing tenga más morbilidad, podemos decir? Y sí, por ejemplo el vuestro, el sector de las comunicaciones es el segundo sector más afectado. Vaya. Por detrás de la administración pública, que es con mucha diferencia en todos los países en los que hemos evaluado el mobbing, aparece siempre el funcionariado, la administración pública, las universidades públicas, las grandes empresas públicas, los grandes ministerios, las grandes administraciones. Es donde tenemos tasas que incluso duplican la tasa general de mobbing, que está en España en torno al 11-12% en este momento. ¿Qué ocurre? Pues que en los ámbitos funcionariales, donde es imposible despedir o muy difícil despedir a un trabajador, cuando hay que quitarle del medio hay que destruirlo. Y esa es la causa que explica que hay muchas más víctimas de mobbing en las administraciones públicas, y las víctimas son de mucha mayor duración y presentan mucho mayores grados de destrucción, especialmente cuadros de estrés postraumático que luego los psicólogos tenemos que tratar en consulta, y que son cuadros muy rebeldes que no se curan si no es con terapia específica. Iñaki, no te despedimos, esto no es mobbing, pero es que se nos echa el tiempo encima, sí. Y nos piden paso del boletín informativo, lo hacemos de buenas maneras, con muchísimo agradecimiento. Y bueno, pues aquí tenemos este tema que ahora en este periodo estival no nos tenemos que relajar tampoco. Iñaki Piñol, muchas gracias. Gracias a vosotros, un saludo. Muchísimas gracias, Iñaki. Adiós.